¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión abordaremos el tema de análisis nodal en el dominio de la frecuencia. Este trabajo se lo ha realizado de manera grupal mi persona, Jordi Tagle, y mi compañero Chucky, del semestre de Matemáticas Aplicadas a la Ingeniería, tercero B de Electricidad, de parte de la docente ingeniera Jessica. El objetivo de esta investigación es utilizar la transformada de Laplace y el análisis nodal para modelar circuitos eléctricos en el dominio de la frecuencia, obteniendo funciones de transferencia que caractericen completamente el comportamiento dinámico del sistema. A continuación, nuestra amiga la IA nos va a dar una introducción acerca de lo que es el análisis nodal y las funciones de transferencia. El análisis nodal funciona como un mapa detallado de los voltajes en cada cruce o nodo de un circuito, basándose en la ley de corrientes de Kirchhoff, que establece que la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las que salen. Para aplicar este método, primero se elige un nodo de referencia, usualmente llamado tierra, con voltaje cero, y luego se determinan los voltajes en los demás nodos. La corriente fluye de un potencial mayor a un potencial menor en un resistor, lo que permite expresar cada corriente en función de los voltajes de los nodos y los valores de los componentes, usando relaciones como la ley de Ohm para resistencias o ecuaciones más complejas para capacitores e inductores. Al plantear estas relaciones en cada nodo, se genera un sistema de ecuaciones donde las incógnitas son los voltajes nodales. La función de transferencia es un concepto fundamental en el procesamiento de señales, ya que indica cómo se modifica una señal al pasar a través de una red o sistema. Esta función describe matemáticamente el comportamiento de la salida en relación con la entrada, especificando la transferencia desde la entrada hacia la salida en el dominio de la frecuencia, bajo la suposición de que no existe energía inicial en el sistema. Se define como el cociente entre la transformada de Laplace de la señal de salida y la transformada de Laplace de la señal de entrada, cuando todas las condiciones iniciales son nulas, lo que permite analizar propiedades esenciales del sistema, como estabilidad, respuesta en frecuencia y comportamiento transitorio, sin necesidad de resolver ecuaciones diferenciales en el dominio del tiempo. La transformada de Laplace es una herramienta matemática fundamental con aplicaciones en múltiples disciplinas técnicas. En ingeniería eléctrica se utiliza para analizar circuitos RLC y determinar su comportamiento dinámico. En física y mecánica permite modelar sistemas oscilatorios como péndulos. En sistemas de control facilita el diseño y análisis de estabilidad de sistemas dinámicos. En el campo de las comunicaciones se emplea para estudiar sistemas de modulación y demodulación de señales. Su versatilidad permite convertir ecuaciones diferenciales en algebraicas, simplificando considerablemente el análisis de sistemas complejos en el dominio del tiempo y la frecuencia. Bien, le damos gracias a nuestra amiga la IA y vamos a resolver algunos ejercicios mediante nodos. Lo que se observa en el siguiente circuito es que tenemos dos mallas. Lo que vamos a hacer es que la corriente I1 ingresa al nodo en el voltaje A, la corriente I2 sale de- del voltaje en el nodo A, sale al nodo de referencia, y la corriente I3 sale del voltaje en el nodo A hacia el voltaje en el nodo B. Pasando los elementos del circuito al dominio de la frecuencia, nos quedaría la siguiente ecuación: 1 sobre S menos el voltaje A sobre 1, que es el valor de la resistencia, que es igual al voltaje en el nodo A sobre 3S, que es el valor del capacitor, más el voltaje en el nodo A menos el voltaje en el nodo B sobre 5. Bien, una vez obtenida la ecuación, lo que hacemos es pasar de un lado de la ecuación los voltajes del nodo A y los voltajes del nodo B al otro lado de la ecuación. Y lo que hacemos es sacar factor común. Una vez obtenido factor común del voltaje en el nodo A, pasamos a operar estas tres fracciones, lo que nos quedaría que es igual a 5S más 18 sobre 15. Ahora, como esta fracción está multiplicando al nodo A y queremos dejar expresada nuestra ecuación
en función del voltaje del nodo A. Lo que está multiplicando pasa a dividir, pero también lo que se puede hacer es que lo que está, para que se multipliquen estas fracciones que se están dividiendo, lo que se puede hacer es pasar lo que está en el numerador al denominador para que se puedan multiplicar. Como se observa el resultado del voltaje en el nodo A, que nos quedaría 15, que multiplica a 1 más el voltaje en el nodo B, sobre S, que multiplica a 5S más 18. Ahora vamos a evaluar las corrientes que entran y las corrientes que salen del voltaje en el nodo B. Que la corriente I3, que es igual al voltaje en el nodo B menos el voltaje en el nodo A sobre 5, que es el valor de la resistencia, más 4, que vendría a ser el voltaje en el nodo B sobre S, que es el valor de la inductancia. Bien, ahora como nosotros habíamos obtenido el voltaje en el nodo A, lo que hacemos es reemplazar en la ecuación en donde tenemos el voltaje en el nodo A. Pasamos a operar con cada término que le corresponde, una vez reemplazado el voltaje en el nodo A. Y lo que hacemos es operar. Operamos, 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 hasta que podemos simplificar. Una vez simplificada la fracción, ahora tenemos en función del nodo del voltaje A, podemos pasar de un lado todo lo que tengo del voltaje en el nodo A y el otro en lo que no tengo ninguna variable que encontrar. Bien, lo que hacemos a continuación es, anteriormente sacamos factor común, lo que estaba multiplicando pasa a dividir y así. Ahora, para poder operar esta fracción de una manera un poco más sencilla, lo que hacemos es multiplicar eh, cada lado, cada lado de la ecuación por el denominador, que en este caso es 5S, que multiplica a 5S más 18. Una vez nosotros multiplicamos por cada término del numerador, nos queda la siguiente ecuación. Nos queda que el voltaje B es igual a 5S al cuadrado más 43S más 75, que es igual a 15. Ahora pasamos lo que tenemos multiplicando a dividir y tenemos que el voltaje B es igual a 15 sobre 5S más 43S más 75. Ahora, para encontrar la función de transferencia, lo que hacemos es aplicar la fórmula. La función de transferencia nos dice que es igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Nosotros en el ejercicio al inicio que planteamos tenemos que nu de t es igual a 1 sobre s. Con este valor lo que hacemos es reemplazar. Tenemos el voltaje de salida, que es 15 sobre 5 más s al cuadrado más 43s más 75, que viene a dividir al voltaje de entrada, que es 1 sobre s. Si nosotros operamos, nos va a dar que nuestro resultado de la función de transferencia nos da que es 15 sobre s, que es 15 sobre s, 5s al cuadrado más 43s más 75. Tenemos el siguiente ejercicio. En este caso es un poco más sencillo. Podemos hacer que todas las corrientes entren o que todas las corrientes salgan. En este caso lo que yo hago es que todas las corrientes ingresen al nodo, y como el voltaje en paralelo es el mismo, me daría lo mismo encontrar el voltaje en cualquiera de nuestros elementos. Entonces tenemos que I1 es igual a I2 más I3 más I4 más I5, que es igual a 0. Como nosotros ya tenemos algunos elementos en función del dominio de la frecuencia, tenemos que es 1 más 1 sobre S más 1
más el voltaje en el nodo A sobre 10 más el voltaje en el nodo A sobre 10 más el voltaje en el nodo A sobre 10S, que vendría a ser operando nuestro capacitor, que es de 0.1 faradios. Ahora lo que hacemos es sumar o restar las ecuaciones que están en la misma función. Por ejemplo, menos 1 sobre 10 menos 1 sobre 10, que es igual a menos 2 sobre 10 en el voltaje A. Y si nosotros operamos esta fracción, de, en la que es del capacitor, tenemos que nos queda S que multiplica el voltaje en A sobre 10 más 2. Ahora lo único que hacemos es sacar factor común. De un lado de la ecuación los términos independientes y del otro lado de la ecuación los términos en función del voltaje VA. Pasamos de un lado de la ecuación al otro lado, lo que está multiplicando pasa a dividir y podemos nosotros multiplicar. Si pasamos lo que está en el numerador al denominador, y nos queda que como resultado es igual a 20S sobre 30, que viene a dividir a S al cuadrado más 3S más 2. Para nosotros seguir aplicando la misma fórmula que se había aplicado en el primer ejercicio para encontrar la función de transferencia, lo que hacemos es un cambio de fuente. Un cambio de fuente se puede hacer siempre y cuando la corriente y la resistencia se encuentren en paralelo para poder sacar el voltaje. En este caso nosotros multiplicamos 1 sobre S más 1, que multiplica 10, que nos daría como resultado a 10 sobre S más 1. Y de esta forma podemos aplicar la función de transferencia para hallar el voltaje. Entonces tenemos que el voltaje de salida, que es 10 sobre S más 1, sobre el voltaje de entrada, que viene a ser 20S más 30, que viene a multiplicar al denominador S más 1, que multiplica a S más 2. Si nosotros operamos esta fracción, nos va a dar como resultado 2S más 3 sobre S más 2. A continuación, nuestra amiga la IA nos va a dar un pequeño resumen de lo que es sacar polos y ceros mediante un código en MATLAB. En resumen, las gráficas muestran un sistema de segundo orden con ganancia estática de aproximadamente menos 14 decibeles. La respuesta en magnitud presenta una pendiente de menos 40 decibeles, característica de sistemas con dos polos, con frecuencia de corte alrededor de 1.5 radianes sobre segundos. La fase comienza en 0 grados y desciende hasta menos 180 grados, mostrando el comportamiento típico de un sistema subamortiguado. El margen de fase es amplio, indicando buena estabilidad relativa, mientras que el ancho de banda limitado sugiere una respuesta temporal relativamente lenta. Las gráficas del segundo ejercicio muestran una ganancia estacionaria elevada más 20 decibeles, indicando un lazo con fuerte amplificación. La magnitud exhibe una pendiente de menos 20 decibeles, propia de un sistema dominado por un solo polo y con ancho de banda amplio. La fase se aproxima a menos 90 grados, confirmando un comportamiento de primer orden fuertemente amortiguado. El margen de fase de 94.3 grados evidencia una estabilidad relativa muy alta y ausencia de tendencia oscilatoria. En el dominio temporal, esto se traduce en un tiempo de establecimiento corto y sobreimpulso prácticamente nulo, coherente con la dominancia del polo real. En conclusión,
Muestran la utilidad del análisis nodal y las funciones de transferencia para modelar sistemas eléctricos en el dominio de Laplace. Estas herramientas permiten predecir el comportamiento dinámico de circuitos mediante ecuaciones algebraicas, simplificando el análisis de estabilidad y respuesta frecuencial. La aplicación de estos métodos resulta fundamental para el diseño y optimización de sistemas de control, comunicaciones y procesamiento de señales en ingeniería eléctrica. El método de nodos es una técnica de análisis de circuitos que calcula los voltajes en los nodos aplicando la ley de corriente de Kirchhoff. Al usar las tensiones de nodos como variables, el procedimiento se vuelve más ordenado y reduce la cantidad de ecuaciones que se necesita para determinar el componente del circuito. Para resolver este tipo de ejercicios tenemos las siguientes fórmulas, como la ley de corriente de Kirchhoff, que nos dice que la suma de corriente que sale es igual a la suma de corriente que entra. Como otra fórmula tenemos corriente en una resistencia, que es ley de Ohm, que es igual a la intensidad es igual al voltaje 1 menos el voltaje 2 sobre la resistencia. De nodos, en nodo de referencia también se le denomina tierra, es para obtener un mejor resultado y no perdernos al momento de plantear las intensidades. Y la ecuación general de un nodo que se puede mostrar. Como ejemplo tenemos el siguiente circuito. Podemos ver que tiene dos nodos, nodo A y nodo B. Como podemos ver, parte desde 7 amperios, dándonos a entender que es la intensidad 1, que ingresa al nodo A, y podemos entender que salen la intensidad 3 y la intensidad 2, están saliendo. De esta forma aplicamos la ley de corriente de Kirchhoff, que nos dice que la intensidad 1 es que está ingresando al nodo, es igual a la intensidad 2 más la intensidad 3 que están saliendo del nodo A. Aplicamos la corriente de una resistencia, ley de Ohm, y cambiamos datos, quedándonos como resultado 84 es igual a 5 voltios sub A menos 2 voltios sub B. Esta se le podría denominar la ecuación 1 del nodo A. Repetimos lo mismo en el nodo B. Vemos qué intensidades ingresan hacia el nodo. En este caso tenemos la I3 que ingresa al nodo B y la intensidad 4 que ingresa al nodo B, igual a las intensidades que salen, que es I1 más I5. Aplicamos la ley de corriente de resistencia y reemplazamos datos. Multiplicamos y nos queda como la ecuación del nodo B, 234 es igual a 5 voltios sub B menos 3 voltios sub A, que sería la ecuación 2 del nodo B. Para resolver este tipo de ecuaciones, como tenemos dos ecuaciones, podemos resolver de cualquier método. En este caso vamos a sustituir. En la ecuación B vamos a despejar el voltaje sub B y vamos a reemplazar en la ecuación A, teniendo como resultado el voltaje sub A 46.73 voltios. Y de igual forma vamos a realizarlo en el nodo B. En la ecuación del nodo B vamos a reemplazar la variable sub A en la ecuación, quedándonos como sub B 74.83 voltios, teniendo los valores del nodo A y los valores del nodo B. Gracias.